Lo siguiente que tenemos que hacer, por tanto, o lo primero que tenemos que hacer, por tanto, dentro de la empresa, una vez que hemos definido el personal que nosotros necesitamos, la organización de la plantilla, el diseño de los puestos de trabajo, que sería la primera de las fases de la gestión de personal, pues lo que hacemos es buscar trabajadores. Eso sería la fase de reclutamiento y una vez que los tenemos, seleccionarlos. En la fase de reclutamiento lo que buscamos es candidatos para cubrir los puestos de trabajo. Ya hemos dicho que lo primero que hacemos es diseñar el puesto de trabajo, buscamos candidatos con el perfil que nosotros queremos y por último la selección de personal, es decir, elegir entre esos posibles candidatos. ¿Cómo se lleva a cabo la fase de reclutamiento? ¿Qué técnicas podemos buscar? En primer lugar, buscarlos dentro de la empresa, es decir, buscar las candidaturas idóneas para promocionarlos, es lo que llamamos la promoción interna. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues que es barato, es rápido, porque no tenemos que hacer un proceso de búsqueda fuera de la empresa, que ahora veremos con qué técnicas podemos hacerlo y que todas ellas llevan un tiempo y por tanto un coste, además de posible necesidad de personal encargado de eso, personal externo de la empresa, incluso de software. En este caso, si lo buscamos dentro de la empresa, es todo más rápido y además motivador, porque veremos al final del tema que una de las funciones o de las principales causas de tener trabajadores motivados, que es importantísimo dentro de la empresa, es que busquen su propia promoción. Por tanto, no podemos cerrarle la puerta de la promoción. Eso, un reclutamiento interno. Un reclutamiento externo, que entendemos por reclutamiento externo, buscar fuera de la empresa. ¿Dónde podemos buscar? Pues en bolsas de trabajo educativas, es decir, en las universidades, en las escuelas de adultos o en la formación profesional. Son tres formas de buscar trabajadores según la formación que vayamos buscando de ellas. Agencias de colocación públicas sin ánimo de lucro, como tienen los ayuntamientos o tienen los sindicatos. En este caso lo que hacen es buscar candidatos, seleccionarlos y aportarlos o presentarlos a la empresa. En algunas ocasiones pueden presentarnos incluso más de uno para que sea la propia empresa quien seleccione. No se dedican exclusivamente, hablamos de ayuntamientos, sindicatos, a la colocación de personal, a la búsqueda de personal. Sí que lo hace, sin embargo, cuando hablamos de servicios públicos de empleo, el Servicio Español de Empleo Público, el SEPE, o el que existe en las distintas comunidades autónomas, que lo que hacen es crear bolsas de trabajo y esas bolsas de trabajo van reclutando personal que cuando las empresas necesitan personal, pues le aportan de esas bolsas que tienen, le aportan el personal que consideren. Le hacen una primera selección que le aportan a la empresa para que realice la selección final. O las empresas de trabajo temporal. Estas sí son empresas de carácter privado que lo que hacen es reclutar y seleccionar el personal. Son rápidos porque tienen ya un personal previamente estudiado y en función de las características que la empresa le diga, son capaces de seleccionar. Lo que hacen las empresas de trabajo temporal es contratar al personal y cederlo a las empresas según las necesidades que tengan con carácter temporal. Los trabajadores después reciben un feedback de la empresa y los trabajadores mejores los van seleccionando en primer lugar para ir cediéndolo a las distintas empresas. Y después existen lo que se llaman las técnicas de Internet. En las técnicas de Internet nos encontramos en primer lugar el portal de empleo. Portales de empleo son simplemente bolsas de reclutamiento, InfoJob, InfoEmpleo o Monster, que lo que favorecen es el contacto. Ahí fundamentalmente los trabajadores ponen sus currículum y la empresa, cuando tiene necesidades de empleo, pueden buscar ahí los currículums de los trabajadores, o bien las empresas ponen sus ofertas de trabajo y son los trabajadores los que se van seleccionando las distintas ofertas de trabajo que puedan surgir y aportando sus currículums. Las redes sociales sí que lo que hacen es poner en contacto trabajadores con empresas. Aquí, en el caso de las redes sociales, los trabajadores sí aportan su currículum, no necesariamente están buscando empleo, sino que son unas redes sociales que ponen en contacto, o el trabajador ofrece ahí
un currículum y las redes y las empresas van buscando ese currículum en función de las necesidades que tengan y se ponen en contacto con el trabajador. A veces el trabajador está buscando empleo, otras veces está trabajando, no lo está buscando, pero no está cerrado a la mejora de otros puestos de trabajo que le puedan ofrecer las empresas. Y entonces las redes sociales ponen en contacto esas dos cosas. En el reclutamiento electrónico con un software, lo que hacemos es preparar el reclutamiento y selección del trabajador. En este caso, el software es capaz de, en un primer lugar, preparar una solicitud de empleo con un modelo estandarizado, lo que facilitaría el posterior reclutamiento del trabajador, pero es también capaz de recoger currículum vitae de los trabajadores que no le obligamos a dedicarle un tiempo a adaptar los datos que él tiene ya preparados en su currículum, a adaptarlos a nuestro modelo de solicitud, sino que el mismo software es capaz de hacer un primer análisis de los PDFs, porque es el formato normal que tiene el trabajador, de los PDFs de los trabajadores y hacer un primer análisis y incluirlo en un formulario o en un formato estándar que nosotros necesitamos. La técnica del inbound recruiting se centra en la búsqueda, captación y retención del talento. Lo que hace en realidad es que entiende que el talento es la clave fundamental para el éxito de la empresa y entonces, aprovechando un software, lo que pretende es mejorar o transmitir una buena imagen de la empresa para retener ese talento. En primer lugar, captar el talento y en segundo lugar, retenerlo. La técnica del inbound recruiting se ejecuta en 4 fases. La primera de esas fases es lo que sería el reclutamiento, es decir, lo que nos interesa a nosotros, atraer talento. Eso lo hace generando un contenido de calidad o partiendo de un contenido de calidad que despierte el interés de los candidatos, hablando de los valores de la empresa, de la conciliación, de la cultura de la empresa y, por último, teniendo muy presente en qué lugares online es donde la empresa va a tener presencia, para que esos lugares tengan coherencia con la imagen de marca y los valores que queremos transmitir. El software electrónico, en este caso, es capaz de gestionar nuestras ofertas de empleo y colocarlas en aquellos portales que sean de nuestro interés. En eso es lo que consistiría el inbound recruiting, reclutar un personal de talento a través del software electrónico, reclutarlo, captarlo y retenerlo. Tenemos los mejores candidatos ya dentro de nuestra empresa, vamos ahora a la selección. La selección, si hemos recibido muchas candidaturas, no podríamos hacer una selección exhaustiva de todos los candidatos y hacemos una primera selección, una preselección. Esa preselección se hace pues con la carta de presentación que muestren los candidatos, donde muestra su interés por comenzar, explica la motivación que tiene. Se puede hacer también con currículum, con las dos cosas, es decir, en el currículum en el que el trabajador incluye sus datos personales. Aquí tenemos un modelo de currículum donde tenemos los datos personales, aparecen posteriormente los datos académicos, una formación complementaria que se ha adquirido y la experiencia laboral, dividida tanto en prácticas como fuera de la otro tipo de datos de experiencia que puede tener, pues como el carnet de conducir o cualquier cosa. El currículum, entonces, donde aparecen pues los datos personales y profesionales, en ocasiones se busca una forma más dinámica de presentación del currículum, que queremos saber, queremos conocer mejor al candidato y lo hacemos a través de un video currículum, una forma más dinámica con formato de vídeo. Y si los candidatos que tenemos son muchos, en ocasiones hacemos una primera selección con lo que llamamos un killer question, es decir, un cuestionario automático asistido por inteligencia artificial que para seleccionar aquellos candidatos o descartar más que seleccionar aquellos candidatos que no cumplen unos requisitos previos que previamente hemos establecido. Y después la selección pues se puede realizar con distintos tipos de pruebas. Pruebas de personalidad, es decir, tipo test, que lo que nos permite es ver el carácter de los rasgos de personalidad de los candidatos, si tiene una personalidad más sociable o menos sociable en función del puesto de trabajo que vayamos buscando. Pruebas de cultura general para ver la formación, el nivel de formación general que tiene el candidato, los conocimientos básicos sobre política, sobre ciencias que nos puedan ser útiles. Pruebas psicotécnicas para ver las capacidades y habilidades de los trabajadores o de carácter profesional también para ver los conocimientos teóricos y prácticos
que el trabajador pueda tener. Todo esto nos permite hacer una selección de los trabajadores, una selección previa. Si hemos hecho una preselección, pues una segunda selección, que pasen a los trabajadores a la siguiente fase, que sería la entrevista personal. En la entrevista personal, normalmente, que puede ser de carácter individual o en grupo, que sería esto de aquí, las dinámicas de grupo, o incluso a través de vídeo, esto ya suele ser la última fase de la selección. Aquí buscamos la capacidad, la personalidad, los conocimientos, y ya si hacemos a través de una o varias entrevistas, hacemos la selección de personal. Pueden ser eliminatorias o pueden no serlo. Puede ser de carácter previo también a una posterior fase de carácter profesional o un examen profesional que posteriormente le hagamos. Pero suele ser de carácter definitivo la entrevista personal, que como ya hemos dicho pueden ser una o varias y miden ya la capacidad, los conocimientos. Ahí buscamos todo aquello que hemos visto en el currículum y que nos pueda surgir alguna duda. En las dinámicas de grupo suelen ser también, en ocasiones, suelen ser previas a la entrevista personal para seleccionar previamente a unos candidatos, ver cómo se relaciona con ellos, qué tipo de liderazgo tiene, cómo resuelven los problemas que se les plantean. Se les plantea una dinámica de grupo para que lo resuelvan entre varios y vemos cómo se relacionan entre los distintos candidatos. Y por último, las videoconferencias que pueden sustituir a la entrevista personal o ser previa a la entrevista personal a través de los distintos medios que hay, a través de Zoom, Skype o lo que sea, tener esa primera toma de contacto, o si tenemos candidatos en distintos puntos de trabajo y nuestra empresa puede estar en el extranjero incluso y queremos relacionarnos con ellos o conocerlos a través de comunicándonos en inglés, bueno, pues podemos hacerlo a través de videoentrevistas, que puede ser una primera toma de contacto o la toma de contacto definitiva. Bueno, pues hasta aquí lo que sería el reclutamiento y selección de personal.